Vale. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a nuestra mentoría para profesores de español avanzado. Esta es nuestra sesión número 6. Hoy vamos a hablar acerca de las lecturas recomendadas para la clase de AP. Mi nombre es Diego Ojeda, soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Este año doy una sección con 20 estudiantes de AP Lengua, otra sección con 10 estudiantes AP Literatura y dos secciones cada una como con 16 estudiantes de Español 4. Cuando hablo acerca de lecturas recomendadas para la clase de AP, me refiero a lecturas que conozco, que he usado y que me parece que le sirven a los estudiantes. No son las únicas lecturas, obviamente, eh, porque seguramente conocemos más y hemos trabajado otras lecturas y como vamos a hacer esa lista en que podamos interactuar todos, entonces voy a hacer la pregunta, ¿y qué lecturas usas tú para compartir y ampliar esa lista que vamos a presentar hoy? Entonces, comenzamos. Nuevamente, doy las gracias a Clever Languages por apoyarnos para que estas mentorías sean una realidad y sean gratuitas para todos. Entonces, cuando hablamos de lecturas, ¿qué aspectos son importantes en las lecturas que vamos a trabajar en la clase de AP? No solamente leer por leer, sino tratar de que el estudiante pueda entender a un nivel más profundo. Entonces, cuando escogemos una lectura, es importante analizar la estructura misma de la lectura, es decir, qué tipo de texto se está presentando, qué tipo de narración estamos entregando a los estudiantes para que lean. ¿Es una narración plana, demasiado fácil? ¿O hay diferentes niveles de narración, hay diferentes narradores, hay diferentes puntos de vista, encontramos diferentes ideas principales, ideas secundarias? Todo esto influye porque toca establecer una diferencia entre una lectura que no es clase AP y una lectura que sí es clase AP. Importantísimo, y no sé cuánto nosotros hagamos esto, la variedad de géneros. Y es importante porque por lo general estamos acostumbrados a trabajar solamente los artículos, mucho artículo periodístico, de pronto ensayo, pero poca poesía, ah, poca obra literaria en sí. Y esto puede ser también influencia de los libros de texto que tenemos a la mano, ¿no? Y con los cuales nosotros trabajamos, que en su gran mayoría tienen artículos de tipo periodístico. Y esto es normal debido a los temas que propone la clase de AP, que en su mayoría son temas de hechos de actualidad. Entonces, hay razón en que la gran mayoría sean artículos periodísticos. Pero cuando nosotros queremos ayudar a nuestros estudiantes a entender, a leer de mejor manera, es muy importante tener una variedad de géneros. Muy bien. Otro aspecto importante es el de las conexiones culturales. Entonces, no solamente se trata de la decodificación, no solamente se trata de leer por el uso del lenguaje y la práctica lingüística, sino que también esas lecturas tengan en sí una inmersión cultural, que estén demostrando diferentes puntos de vista, prácticas y productos de una cultura que en nuestro caso tiene que estar relacionada con la cultura hispanoamericana en general, para entregar al estudiante esta información acerca de la diversidad de los países de habla hispana. Un vocabulario avanzado, un vocabulario que ayude al estudiante a expresarse mejor, a comunicar mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que decirle a nuestros estudiantes, de hecho, porque para ellos es solo un ejercicio, ¿no? En un librito de texto X hay unas palabras azules en cada uno de los artículos. Y entonces nosotros nos concentramos en esas palabras azules y para el estudiante es solamente un ejercicio de o memorizar o saberse la definición o utilizar las palabras en contexto. Pero lo que ellos no entienden es que nosotros estamos haciendo esto es para que ellos puedan expresarse de una mejor manera
y en este caso en español, para que tengan la posibilidad de utilizar sinónimos, para que tengan la posibilidad de abrir eh, esa comunicación con los demás. Por eso es que por eso es que es importante aprender un vocabulario más avanzado y un vocabulario también más variado. El análisis literario también es muy importante cuando hablamos de la poesía, cuando hablamos de cuento. Los cuentos cortos son una herramienta fundamental. Cuentos como, por ejemplo, El hijo de Horacio Quiroga, que ponen al estudiante a pensar, a imaginar esos mundos. Cuentos de carácter psicológico son muy efectivos para la edad que estamos trabajando. Hablo de los adolescentes, ¿no? Ese tipo de cuentos psicológicos les ayuda muchísimo. Hay cuentos de García Márquez que también podemos traer la clase, que no son tan largos, que podemos trabajar en una o dos clases máximo, pero que a través del análisis literario abren también la mente del estudiante y están dando un mensaje muy claro que pues, puede ser conectado con uno de los 6 temas AP. Otros aspectos importantes, la síntesis y la comparación. Entonces, tener la capacidad de sintetizar la información de diferentes fuentes, que es fundamental para poder ganar tiempo en la escritura del ensayo argumentativo. Si el estudiante no sabe cómo sintetizar información de las diferentes fuentes, va a ser muy difícil que tenga el material y el tiempo suficiente para elaborar un buen ensayo argumentativo. Entonces, en el momento en que ellos están escuchando el audio del ensayo argumentativo, que tengan la capacidad de sintetizar en pocas notas esa información que les va a ayudar en la elaboración del ensayo. Muchas veces ellos quieren copiarlo todo, escribir todo lo que están escuchando y pues no es necesario. Entonces, la síntesis y la comparación son supremamente importantes. Hablando acerca de la lectura, también proveer un tiempo de lectura eficiente. Entonces, el examen de AP tiene unos tiempos establecidos en los cuales nosotros tenemos que leer una cantidad X de artículos o de textos eh, y es fundamental que nosotros trabajemos eso también desde la clase, porque si les damos demasiado tiempo para trabajar un texto, pues eso no realmente no está reflejando la realidad del examen. Así que la lectura eficiente es clave también. ¿Qué cosas evitar cuando nosotros estamos trabajando la lectura en la clase de AP? Primero, textos demasiado simples, pero voy a hacer una pequeña excepción ahora después. Los textos demasiado simples no desafían lingüísticamente y no desafían intelectualmente al estudiante y pueda que más bien los conserve en un nivel demasiado inferior al nivel que nosotros queremos. Pongo esto aquí porque me ha sorprendido ver que algunas veces veo que en las clases de AP están utilizando libritos de Comprehensible Input que generalmente se leen en un nivel 2 o en un nivel 3. Creo que como ejercicio de adquirir confianza es importante, sobre todo al comienzo de la clase, al comienzo del año. Ok, démosles un texto que esté definido, nivelado como para un nivel 3, como para que el estudiante empiece a calentar motores y sienta que está entendiendo todo, que ese texto trabaje uno de los temas importantes de AP, como para no perder toda la experiencia, y un librito corto, digamos, por ejemplo, El viaje difícil, que es un libro que habla acerca de José, un inmigrante guatemalteco que va en la Bestia y llega a los Estados Unidos. Entonces ahí trabajamos el tema de la inmigración. De hecho, utilizo ese librito como para calentar motores, pero en general no quedarnos en los textos demasiado simples porque es contraproducente. También es importante tener en cuenta evitar el contenido inapropiado, es decir, que las lecturas que estamos trayendo a la clase sean culturalmente sensibles. Y lo digo también porque hemos visto gran cantidad de lecturas y de libritos y de novelitas tipo CI que son totalmente insensibles en el aspecto cultural. Y por lo general, esto se debe
a que haya apropiación cultural de parte de uno u otro autor con respecto a un tema específico. Entonces, no leamos esas historias en donde el hispanoamericano, el latinoamericano siempre es el personaje pobre, el personaje que sufre, el personaje al que le cae el mundo. Mientras que, por otro lado, los personajes que no son hispanoamericanos, sino que pertenecen a una cultura dominante, son los salvadores. Entonces, tenemos que realmente fijarnos qué estamos trayendo, qué tipo de lecturas estamos trayendo para a la clase, porque si no, podríamos desvirtuar totalmente uno de los objetivos principales de la clase AP, que es el lograr por parte del estudiante esa sensibilidad cultural. ¿Qué evitar también cuando hablamos de lectura? Materiales desactualizados. Y yo sé muy bien que es difícil para algunos distritos escolares cambiar o proveer materiales diferentes a los profesores cada año, pero bueno, no se requeriría cada año. Lo que pasa es que hay escuelas en donde están utilizando materiales de hace 10, 15, 20. He visto materiales de hace 30 años todavía utilizados en una clase como AP. Eso no tiene ningún sentido. Ah, también creo que tiene que ver con el hecho de que las editoriales, y en este caso hay una editorial de un libro de texto muy popular, cambia el libro de texto cada 2 o cada 3 o 4 años y es muy difícil para muchos distritos escolares seguir el paso. Así que decidimos nosotros seguir trabajando con ese primer librito que empezamos a trabajar hace 10 años. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de artículos periodísticos, en su gran mayoría, tú vas a ver esos artículos que hay ahí en la unidad 2 y ya no existe esa organización de la cual hablan ahí. O el Internet ha cambiado tanto que no es como lo están describiendo allí. Entonces, en ese sentido, tenemos, creo nosotros, que tratar de buscar materiales en línea que estén más acordes con la realidad del mundo en el cual vivimos. Nuevamente, los textos sin relevancia cultural, evitarlos, porque la relevancia cultural también tiene que ver con la realidad de cada uno de los países. Cuando hablamos de relevancia cultural no estamos hablando del folclore, estamos hablando es de la visión que tienen los ciudadanos de un país en un momento X. ¿Qué evitar? Lecturas que sean demasiado extensas o fragmentadas. Entonces, así como debemos evitar lecturas que sean demasiado fáciles, también las lecturas demasiado extensas agotan al estudiante. Lo he aprendido a las malas. Un año quise trabajar La ciudad de las bestias de Isabel Allende en mi clase de AP. Y aunque era una historia fantástica y que tenía todos los elementos para hacer un éxito en la clase, de hecho fue un éxito en la clase los primeros 3 capítulos de 20 y pico de capítulos, eh, porque fue demasiado larga. Entonces se me desconectaron. Igual me pasó con un librito, La Isla, creo que se llama La Isla Fantástica, creo que sí, una autora que es Patricia Verano. El librito se ve pequeño, pero la letra es pequeñita y también la historia es demasiado extensa. Entonces, cuidado con eso. Ni una cosa que sea demasiado extensa, ni fragmentos que sean demasiado cortos para que, por lo que no habrá un análisis profundo. También evitar textos sin desafíos gramaticales o estilísticos. Entonces, que las lecturas que nosotros traemos a la clase presenten una gramática avanzada, presenten estilo literario, recursos retóricos, en otras palabras, que estén muy bien escritas. Esto es importante para ejemplificar y para que el estudiante empiece a leer cosas que realmente les van a servir, ¿no? Muy bien, creo que esta es la última. ¿Qué evitar? Textos sin potencial para la argumentación. Entonces, cualquier cosa que nosotros leamos, que sean textos que nos permitan charlar acerca de esos temas, que permita que el estudiante empiece
con ese pensamiento crítico y tome una posición frente al tema que está presentando la lectura. Si presentamos lecturas demasiado planas que no tienen potencial para la argumentación, pues no los estamos ayudando, obviamente, para el ensayo argumentativo, por ejemplo. Entonces hay que leer mucho texto que sirva para la argumentación y presente diversos puntos de vista para después pedirles a ellos que escriban ese mismo tipo de texto. Muy bien, entonces eso es que evitar. Ahora, ¿qué leer? Nuevamente digo, algo a la salvedad. Estos son libros que conozco y libros que he trabajado en mis clases. Entonces, la primera autora que voy a señalar aquí se llama Jennifer Degenhardt. Jennifer Degenhardt ha escrito muchísimos libros. La gran mayoría de libros han sido escritos para Español 1, Español 2. Pero me gusta este porque es una obra de teatro. Entonces, tú casi no encuentras obras de teatro escritas específicamente para estudiantes de lengua extranjera aquí en los Estados Unidos. En el pasado, creo que en España escribían algunas obras de teatro para el público de L, pero aquí realmente no hay muchas y entonces me sorprendió cuando yo lo vi por primera vez. Entonces, este es el pueblo. Aquí tengo un pedacito del primer capítulo o de la primera escena, primer acto. Entonces, aquí hay una información sobre el pueblo. Aquí están los actos y las escenas. Una nota de la autora. Y empieza con esto: microaggressions. Statements or actions either direct or indirect, overt or subtle, intentional or not, that discriminate against people of a marginalized group, be that of race, ethnicity, religion, socioeconomic status, etc. Ok, so la autora hace claridad de que va a trabajar este tema, que es un tema del cual nosotros hablamos en la clase de AP, ¿sí? Entonces vienen los agradecimientos y aquí están los personajes. Eddie Meyer, una adolescente de herencia birracial. La mamá, Eddie y James, que es de raza negra. James Meyer, que es el hermano menor. Entonces, por los personajes, conoceréis un poquito hacia dónde va la trama de la obra. ¿Sí? Entonces, aquí se habla bastante de raza, se habla bastante de situaciones difíciles basadas en la raza, pero no solamente hispanos, sino que estamos hablando también de personas de razas diversas. Entonces, primer acto, escena 1, la cocina de una casa mediana en un estado del noreste de Estados Unidos, por la mañana antes de la escuela. Un adolescente está solo en la cocina, toma el desayuno, lee las noticias en la app de ESPN en el móvil y piensa en el día y en qué va a pasar. Muy bien, entonces es una historia que fácilmente nos ayuda a que los estudiantes encuentren un tema sobre el cual pueden dar su opinión, ¿verdad? Un tema sobre el cual puedan escribir también. Obviamente yo sé que en este clima político de los Estados Unidos y la gente que está en la Florida, de pronto no pueda usar esto precisamente por los temas que trata, pero creo que la mayoría de nosotros todavía puede, así que por eso quería presentarlo. Otro librito de Jennifer Degenhardt se llama Secretos. Entonces, miremos un poquito sobre secretos. Son temas que atañen a los adolescentes y son temas que nos ayudan a analizar las cuestiones de una manera un poco más profunda que lo tradicional. Entonces, este es un texto, una novelita de capítulos. Aquí hay como una explicación de los personajes. Y dice, el teléfono, Alexis, el teléfono vibra en mi bolsillo, lo saco para ver quién me llama. Recibo mensajes de Sofía, mi amiga virtual de Argentina. Entonces hay una pequeña conversación ahí. He tratado de comunicarme con Sofía, pero no he recibido mensajes de ella por varios meses.
Estoy ocupada, quiero decir ocupado. No he tenido tiempo para mantenerme en contacto, especialmente si ella no me responde. Mira, estoy ocupada, quiero decir ocupado. Este librito trabaja el tema de género, de un adolescente que pues se identifica como mujer, siendo hombre. Entonces, son temas controversiales, sí, pero que nos ayudan también a esto del pensamiento crítico. Este librito creo que está escrito como para un nivel 3, 4, pero todavía nos funciona en la clase. Esos son los dos libritos de Jennifer Degenhardt que tengo aquí para ustedes hoy. Otra gran autora se llama Margarita Pérez García. Y Margarita Pérez García, nuestra colega venezolana que vive en Australia, también es una escritora que escribe bastante para niveles 1 y 2, pero resulta que hace poco ella, junto con otra escritora colombiana que se llama Adriana Ramírez, empezaron un proyecto que se llama Revolucionarias. Entonces están escribiendo acerca de mujeres que han sido importantes en la historia de Hispanoamérica. Y es una cuestión realmente revolucionaria porque a veces tú encuentras libritos en donde se reseñan a estos personajes de manera muy rápida, o libritos para niños en donde hablan de una manera bastante infantil acerca de esos personajes. Pero esta es una novela y esta se llama Juana la Avanzadora. Entonces, miremos un poco de Juana la Avanzadora. Muy bien, Juana la Avanzadora. Una característica que tienen los libros de Margarita es que están muy bien ilustrados. Tenemos la bandera de Venezuela, ahí está Juana. Es un hecho de la vida real. Entonces, como digo, Revolucionarias, creado por Adriana Ramírez y Margarita Pérez García. Y tienen, ahora vamos a hablar del de Adriana que se llama María Cano. El último se llama Guatipán. La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de una persona, dijo Simón Bolívar. ¿Qué opinan, chicos, de eso? ¿Qué opinan lo que dijo Simón Bolívar? Miren esta belleza de ilustraciones, es increíble. Está la explicación de la historia y vamos a la parte del lenguaje, la parte escrita en español. Ok, habla de la esclavitud también en esta parte del continente. Un poco de historia, más de 12 millones de africanos fueron enviados a las Américas como esclavos. En Venezuela la esclavitud comenzó en 1522. En 1570 llegó a Venezuela el primer barco transportando a 500 africanos esclavizados. El último barco llegó a Venezuela el 26 de mayo de 1825. En estos barcos las personas viajaban en condiciones infrahumanas. Hacer un paralelo entre la historia de la esclavitud en los Estados Unidos con la historia de la esclavitud en Venezuela. Estas ilustraciones realmente me hacen sentir envidia como autor. Eh, Margarita encuentra unas ilustradoras increíbles. Entonces, empieza en el barco 1796, Juana tiene 6 años. Entonces, están hablando aquí dos personas que vienen hacia América en esta condición. Realmente es una historia que deja muy marcados a los estudiantes porque para ellos como que no les alcanza a veces a entrar en la mente que muchos de nuestros países latinoamericanos también vivieron mucho de estas cuestiones que se han vivido aquí en los Estados Unidos. Y el otro libro de Adriana Ramírez, autora colombiana de Medellín, profesora en Canadá, es sobre una mujer colombiana que se llamaba María Cano. No tengo el PDF, pero tengo aquí el enlace a su libro en Amazon. Y estos son enlaces que compartiré en un documento cuando envíe la grabación de la presentación de hoy. Entonces es esta, María Cano, más o menos un preview de historia. Esta historia está basada en hechos reales. Ciertos eventos, diálogos y personajes han sido creados y adaptados con el propósito de volver una historia de ficción.
Esto es lo bonito y lo que hablábamos al comienzo, que estamos trabajando hechos reales, pero ficcionalizados y trabajados a través de la literatura. Y esto enriquece muchísimo el lenguaje de nuestros estudiantes. Hay un prólogo sobre la colección de Libertadoras y qué estaba pasando en Europa y Norteamérica en esa época, un poquito de historia para que los estudiantes hagan conexiones con sus otras clases y aquí empieza la historia. No encajo en esta sociedad, no encajo con la que gente espera de mí, no encajo con las expectativas de la sociedad tiene para las mujeres. Mi forma de ver el mundo no encaja con la forma de ver el mundo de otras personas. Veo el mundo de una forma diferente. No me gusta lo que la mayoría de la gente le gusta. No me gustan muchas cosas que a las mujeres les gustan. Bueno, en fin, soy una mujer diferente. Los estudiantes que han tomado la clase de literatura siempre se acuerdan de María Cano cuando empezamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, interesantísimo. Esta colección se la recomiendo a revolucionarias, mujeres revolucionarias. Bueno, no puedo dejar de recomendar algunos libritos míos. ¿Por qué? Porque son libros que de hecho uso en mi clase de AP. El primero, y que precisamente acabo de trabajar hace poco, se llama Nostalgia Migrante. Y este es un librito de poesía, como para hablar de diferentes géneros, que habla acerca de la experiencia de los inmigrantes como seres humanos, no como seres politizados, que es a lo que nuestros estudiantes están desafortunadamente acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. Entonces, bueno, aquí está la lista de poemas. Am, por el título, más o menos sabrán de qué trata. Soy inmigrante, el muro ilegal, acento, la maleta, hola my friend, tiempo, espacio, identidad, Carabazar. Eh, a los estudiantes les interesa mucho ver esa perspectiva desde el inmigrante mismo, ¿no? Soy inmigrante, de mi país salí para vivir aquí, no busco alivio ni un refugio temporal. De mi país salí para vivir aquí, soy inmigrante, atrás los fallidos intentos, adelante la sonriente esperanza. Soy inmigrante y he llegado a mi hogar. De mi país salí para vivir aquí, no busco caridad ni un pedazo de pan. Soy inmigrante y traigo mi maleta llena de dignidad. Ábreme la puerta que viviremos en el mismo hogar. Ábreme la puerta que quiero compartir mis sueños, mi trabajo, mi lealtad. De mi país salí para vivir aquí, soy inmigrante. Entonces, sí están escritos con un lenguaje que quiere ser comprensible, hay un vocabulario ahí, pero excelente. Obviamente, leímos este librito después de leer el texto de Expulsados y hablar sobre el tema de la inmigración. Otro librito es la Guía Poética de Bogotá, que trabajamos cuando preparamos un poco la comparación cultural. Y en este librito, Guía Poética de Bogotá, pues se presentan diferentes lugares importantes en Bogotá en forma de poesía. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿dónde está el índice? Bueno, no lo copiaron aquí. El tren de la sabana, se habla de diferentes lugares, creo que solamente está copiado ese poema ahí. Pero está, por ejemplo, el Museo del Oro, está la Plaza de Bolívar, está la Catedral de Sal. Así que los estudiantes adquieren bastante información de una manera diferente a través de la poesía sobre los lugares que encuentran en una ciudad como Bogotá. Y más o menos la misma idea en Universos del Español. Aquí entonces traté de escribir un poema para cada uno de los países de habla hispana y como estamos en los Estados Unidos, también incluí poemas para estados con influencia hispana. Entonces tienes un poema para cada uno de estos países pero también tienes California, Florida, Illinois, Nueva York, Texas. Así que, porque es parte del mundo que vivimos, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, hablo acerca de básicamente dos cosas, o tres. Hablo acerca de cuestiones que identifican la cultura, lugares y comida. Entonces, en cada poema trato de hablar de esas tres cosas.
Así que cuando trabajo estas poesías con los estudiantes, pues es como su primer paso hacia investigar un poquito más acerca de diferentes países hispanoamericanos. Y presento también algo de lo cual ya había hablado anteriormente, que es la serie 24 horas en Declared World Languages. Eh, Estos libritos fueron escritos por un autor que se llama Ernesto Rodríguez, español, pero después Cled me dio los libros, las lecturas para hacerles algunos ajustes más relacionados con la realidad de los estudiantes aquí en los Estados Unidos, a nivel del lenguaje, a nivel de las cosas que sería interesante para ellos conocer. Entonces, miremos un pequeño ejemplo, como el librito que habla acerca de Buenos Aires, 24 horas en Buenos Aires. La edición es muy bonita, tiene un vocabulario visual y aquí está el texto y, por ejemplo, dice, son las 12:30 p.m. del mediodía. El vuelo de Madrid a Buenos Aires aterriza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Uno de sus pasajeros es Luis, un madrileño de 50 años que tiene los ojos azules, la nariz grande, cara de buena persona y es calvo. Es un hombre tímido y un poco aburrido que casi nunca sonríe. Una hora más tarde, a la 1 p.m., Luis está en un taxi que va hacia el centro de la ciudad. Está cansado después de más de 12 horas de viaje y también nervioso, muy nervioso. La razón de sus nervios es que ha viajado hasta la capital argentina para conocer a su tío Armando, la única familia que le queda. Luis ha descubierto que tiene un tío hace solo 2 meses, después de la muerte de su madre Carmen. Entonces, habla, aquí en este parrafito nomás hay gran cantidad de información que es interesante para nuestros estudiantes de AP. Por ejemplo, los nombres de los aeropuertos en Latinoamérica. Aquí hay notas culturales que hablan acerca del proceso de inmigración en España, gente que viene de diferentes países, sus familias que pueden hacerse ciudadanos en España. Habla acerca del barrio Palermo, porque la historia habla del barrio Palermo en Buenos Aires y también tiene un compendio de actividades relacionadas con cada historia, pero también habla de otros temas interesantes, por ejemplo, en este caso de Argentina, el rock nacional, habla de Soda Stereo, habla de Fito Páez y bueno, tiene otras cosas, este es solamente como un sample. Al final de esta presentación voy a rifar 3 de esos libritos. Muy bien. Entonces, 24 horas en Bogotá, 24 horas en Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona. Y estamos trabajando en los próximos 6 con otras 6 ciudades del mundo hispanoamericano. Así que es una buena opción. Muy bien, antes de hacer la rifa, quiero invitarlos mañana a un nuevo webinario mío patrocinado por Cledworld Languages. Este webinario se llama Estrategias de Lectura para Niveles Iniciales en Español de Segunda Lengua. Yo sé que somos profesores de AP, pero por si acaso les interesa el tema, como para verlo desde una perspectiva de las clases iniciales, pues sean bienvenidos. Mañana sábado a las 2 p.m. tiempo del este. Obviamente el webinario será presentado en español. Así que si quieren inscribirse, me envían, y no les ha llegado la información, me envían un email y con mucho gusto les envío el enlace. Antes de la rifa, gracias por estar aquí y contactemos también a través de Instagram o a través de mi blog. Entonces, mi identidad en Instagram es sr_Ojeda y mi blog, en donde encuentran gran variedad de artículos en inglés y en español sobre temas relacionados con la enseñanza de español, es www.srojeda.com. Así que, bueno, voy a parar la grabación y vamos a hacer la rifa. Un segundo.